tabla de frecuencias para datos continuos y sus gráficas. Datos continuos. Son datos de variables cuantitativas. Se pueden expresar como números enteros racionales, pero también pueden ser fracciones o irracionales. Eso quiere decir que pueden ser enteros o decimales. Entonces, el ejemplo más común que nosotros conocemos o que nosotros sabemos es el de la estatura de una persona, ¿sí? Entonces, una persona puede medir 1 metro, pero hay personas que miden unos 70, unos 55, punto 9, punto 85. Entonces, es el ejemplo más claro. Son aquellos datos que provienen de variables de tipo cuantitativos continuos. ¿Ok? Ejemplo 1. Se tomó una muestra de 30 tornillos de un lote de una máquina. Se mide la longitud de cada uno de ellos con un vernier. Los resultados en milímetros, ordenados de menor a mayor, son los siguientes. Aquí en la imagen podemos ver los resultados de las mediciones que se hizo a cada uno de los tornillos. Nos piden realizar su tabla de frecuencias. Vamos a realizar las gráficas de las frecuencias de barras, polígono de frecuencias, ojiva y circular. Si los tornillos son de 1 pulgada, o sea 25.4 milímetros, y la tolerancia es de más o menos 0.12 milímetros, si más del 40% de los tornillos está fuera de especificaciones, entonces se rechaza el lote. ¿Se rechazará el lote? ¿Por qué? Vamos a empezar realizando la tabla de frecuencias. Tenemos primero que encontrar 3 valores, que es el valor del rango, el número de clases y el ancho de clase. Empezamos con el rango. Para poder calcular el rango necesito conocer el dato mayor y necesito conocer el dato menor de mi grupo de datos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo los datos que ya vimos al inicio del ejercicio. Nuestro dato mayor es 28.793 y nuestro dato menor es 22.252. Entonces, el rango va a ser igual a nuestro dato mayor, que ya dijimos es 28.793, menos nuestro dato menor, que es 22.252. Esto es igual a 6.541. Es el valor del rango. Número de clases. Aquí tenemos la fórmula. K es igual a 1 más 3.332 logaritmo de n. Entonces recordamos que n es el número de datos. Al principio el enunciado nos dijo que fueron 30 tornillos los que se midieron. Entonces K va a ser igual a 1 más 3.332 logaritmo de, dijimos que es de 30. ¿Sí? Este log lo encontramos en la calculadora y así lo escribimos en la calculadora: 1 más 3.332 logaritmo de 30. Entonces K es igual a 5.92. Ya se ha explicado antes que este valor lo tenemos que redondear, en este caso 5.9, redondeado serían 6 clases. Ancho de clase o amplitud de clase, lo identificamos con una A mayúscula, es igual al rango entre el número de clases. Entonces A va a ser igual a, el rango ya lo calculamos, 6.541 entre el número de clases, que también ya las calculamos que es 6. Esto es igual a 1.090. ¿Okay? Aquí no vamos a redondear. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con valores continuos. Estamos trabajando con valores decimales. Entonces lo vamos a dejar en 1.09.
que es igual a 1.090. No estoy redondeando, ¿eh? Solamente le estoy quitando ese 0 del 0.090 para trabajarlo de manera más fácil. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra gráfica. Como les comento en otros videos, yo aquí tengo mis clases en la primera columna, después límite inferior, límite superior, marca de clase. Yo lo manejo como FA. Hay muchos otros autores en los libros o otros maestros o personas de YouTube que manejan diferente nomenclatura o diferentes identificación para cada una de las frecuencias. Nosotros vamos a manejar así. FA es la frecuencia absoluta, FI es la frecuencia acumulada, FR frecuencia relativa, FRA frecuencia relativa acumulada y los grados de clase. Esos grados de clase los calculamos por si necesitan hacer sus gráficas de manera manual, o sea, en su libreta. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Entonces yo tengo que son 6 clases, ya lo habíamos calculado. Entonces yo pongo mis clases 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después el ancho de clase lo vamos a ocupar para poder definir nuestros límites. Entonces mi límite inferior de la clase 1 es mi dato menor. Mi dato menor, acá lo estoy subrayando en la parte superior, es 22.252, entonces ese valor lo colocamos como límite inferior de la clase 1. Ahora, para calcular el límite superior de la clase 1, a este 22.252 le vamos a sumar el ancho de clase. Este ancho de clase yo lo voy a sumar a cada uno de mis límites inferiores para poder calcular los límites superiores. Ahí tenemos 23.342. Ahora, ¿cómo calculo mi siguiente límite? Veo cómo está comportándose mis datos para calcular una unidad de variación. Acá lo estoy escribiendo en la parte inferior, U.V, unidad de variación. Entonces yo aquí puedo ver cómo se van comportando. No hay un patrón de seguimiento, ¿sí? O sea, no hay nada que me defina hasta que encuentro estos dos datos. 25.301, después 25.302. Significa que mis datos van variando de 0.001. Entonces esa va a ser la variación que va a haber del límite superior al límite inferior de cada una de mis clases. A 23.342 yo le sumo mi unidad de variación, que es 0.001, entonces me va a quedar 23.343. Hay muchos autores, la mayoría que maneja el límite superior de la clase 1 lo pasan directamente al límite inferior de la clase 2, pero crea confusiones, ¿sí? Se pierden en la cuestión de que no saben entonces a quién le pertenece, si a la clase 1 o a la clase 2, entonces por eso yo lo hago así. Entonces ahora al límite inferior de la clase 2 yo le sumo el ancho de la clase, que es 1.09, y me da 24.432. Ahora a este límite superior le sumamos la unidad de variación para poder encontrar el límite inferior de la clase 3. 24.334, perdón. Y otra vez, como se los dije al principio, a todos mis límites superiores yo les voy a sumar el ancho de clase. Y a todos mis límites superiores, para poder encontrar el límite inferior de la siguiente clase, le vamos a sumar la unidad de variación. ¿Ok? Voy a borrar esto y vamos a terminar de llenar la tabla. ¿Ok? Entonces, siguiendo los procedimientos que les acabo de mencionar. Entonces voy a borrar para pasar a la marca de clase. Entonces para encontrar la marca de clase,
voy a sumar los límites y los voy a dividir entre 2. ¿Okay? Entonces 22.252 más 23.342 entre 2 me va a dar 22.797. Y así lo hacemos para cada uno de nuestras clases. Sumo límite inferior más límite superior y lo dividimos entre 2. ¿Ok? Y ahí vamos a obtener la marca de clase de cada una de las clases. Ahora viene la frecuencia absoluta. Recordamos que la frecuencia absoluta es, ahora sí que va la redundancia, la frecuencia con la que yo voy a encontrar datos de mis clases, ¿sí? Determinados por mis límites. Entonces, la clase 1 me dice que va de 22.252 hasta 23.342. Entonces yo voy a contar. Recuerden que nos detenemos en 23.342. ¿Ok? Entonces 22.252 es 1, 23.342 es 2, 23.344 ya se pasa del 342. Entonces, mi primer clase tiene 2 datos. Siguiente clase, clase 2, va de 23.343 hasta 24.433. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí me detengo porque el siguiente ya es 25 y me dice que llega hasta 24.433. Entonces ahí tenemos 4 datos. Siguiente, clase 3, de 24.434 hasta 25.524. 25.524. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vean, 525.524, 25.520. El siguiente es 25.530. Ya se pasa de 524. 530 es mayor. Entonces, tenemos 15 datos. El siguiente va de 25.525 hasta 26.615. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dijimos que es hasta 26.615, 26.608. Son 6 datos. Después el otro va de 26.616 hasta 27.706. Si se fijan, no tengo ningún dato porque el siguiente es 27.814. Entonces tengo 0 datos. Y el último, que es de 27.707 a 28.797. 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos 3 datos. Y la suma de mis frecuencias absolutas debe ser igual al valor de n, que son 30 datos. Ahí está. Entonces, ya lo tenemos. Seguimos con la frecuencia acumulada. El 2 lo paso igual. Después a este 2 yo le sumo 4 y el resultado lo pongo en esta celda. A 6 le sumamos 15. A 21 le sumamos 6, nos va a dar 27. A 27 le sumamos 0, nos va a seguir quedando 27. Y a 27 le sumamos 3, nos da 30. Entonces estos dos datos coinciden. Vamos bien.
Después tenemos la frecuencia relativa, nos lo está pidiendo en porcentaje. ¿Ok? Entonces acá en la parte superior izquierda nos apareció la fórmula. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Mis frecuencias acumuladas entre n. ¿Sí? Entonces, cada una de mis frecuencias acumuladas las voy a dividir entre n y después las voy a multiplicar por 100. ¿Ok? Entonces, 2, primero va a ser 2 entre 30. Entonces nos da 6.7. Después sigue 4 entre 30. 13.3. Después sigue 15 entre 30, obviamente multiplicado por 100. Tenemos 50%, 6 entre 30 por 100, 20%. 0 entre 30 pues nos va a dar 0. Y por último 3 entre 30. Nos da 10%. Al sumarlo me debe dar el 100%. ¿Sí? Y ahí está. Entonces al sumar todas mis frecuencias relativas, 100%. Frecuencia relativa acumulada, el 6.7 lo pasamos igual. Después hacemos lo mismo con las acumuladas de las absolutas. Vamos sumando. 20 más 50 nos va a dar 70. 70 más 20 nos va a dar 90. 90 más 0 nos va a dar 90. Y 90 más 10 nos da 100. ¿Sí? Entonces, 100 y 100. Ahí está, coincide. Y por último, los grados de clase. ¿Cómo los calculamos? Con la fórmula frecuencia relativa por 360 entre 100. ¿Okay? Entonces, voy a tomar mis frecuencias relativas y las vamos a multiplicar por 360 y las vamos a dividir entre 100 para calcular los grados que le pertenece a cada una de las secciones para hacer nuestra gráfica circular. Entonces, al tomar el 6.7 tenemos 24.12. Al tomar el 13.3 nos da 47.88. Al tomar el 50 nos va a dar 180 grados. Al tomar el 20 nos da 72 grados. Al tomar el 0 pues obviamente nos va a quedar 0. Y al tomar el 10 de la sexta clase nos va a quedar 36 grados. Y al sumar todos mis grados de clase obviamente me debe dar los 360 grados. Y así ya terminamos de llenar nuestra tabla. Entonces aquí nos dice realiza su tabla de frecuencia. Ya tenemos aquí la tabla llena. Vamos a continuar con lo que nos piden, que es realizar las gráficas. Aquí dice realiza las gráficas de las frecuencias de barras, polígono de frecuencias, ojiva y circular. Vamos a comenzar con la gráfica de barras. Entonces, para poderla hacer, nos vamos a ayudar de nuestra tabla. Recordamos que la gráfica de barras tomamos nuestras frecuencias absolutas que van a ir en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, y en el eje horizontal voy a tener las clases. En este caso, nosotros las clases vamos a tomar los límites inferiores y superiores de cada una de nuestras clases. Entonces aquí trazamos nuestros ejes en las clases, que es en el eje horizontal, y la frecuencia absoluta, que es en el eje vertical. Como les comentaba, aquí tenemos la clase 1, tenemos la clase 2, tenemos los límites, la clase 3, la clase 4, la clase 5 y la clase 6. La clase 1 me dice que son dos datos se encuentran en la clase 1, entonces graficamos su barra. Después en la clase 2 me dice que son 4 datos, graficamos su barra.
La clase 3 me dice que son 15. Entonces ahí está ya su barra. La clase 4 nos dice que son 6 datos. Ahí lo tenemos. La clase 5 son 0 datos. Obviamente lo tenemos que dejar su espacio. Sí, pero ahí ponemos su 0 para identificarlo. Y la clase 6 me dice que son 3 datos. Y ahí está su barra. Entonces aquí, hasta aquí ya terminamos la gráfica de barras. Vamos con el polígono de frecuencias. Igual ya tenemos los ejes trazados. De hecho, recuerden que el polígono de frecuencias se traza sobre la misma gráfica de barras. ¿Ok? Y ahí lo trazamos. Tomamos en cuenta las marcas de clase. Recuerden que las marcas de clases es la mitad, exactamente la mitad de cada una de mis clases. ¿Sí? Entonces, aquí la mitad yo la represento con la mitad del ancho de mis barras. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos ver el comportamiento de los datos. ¿Sí? Vamos con la ojiva. Tenemos nuestros ejes. Tenemos el eje horizontal donde van las clases. Tenemos el eje vertical donde va la frecuencia acumulada. Recuerden que para la ojiva tomamos la frecuencia acumulada. Nos vamos a ayudar de la tabla. Mis frecuencias acumuladas. Aquí las estoy resaltando. Y tenemos nuestras clases. La clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de hecho, aquí las vemos, las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, las vemos en el eje horizontal. Entonces, la clase 1 me dice que es 2, y ahí 2. Después, la clase 2 me dice que es 6, la clase 3 se fue hasta 21, la clase 4, 27, la clase 5 se mantuvo, no hubo datos en la clase 5, y la clase 6, 30. ¿Okay? Y esto es como si representaran los puntos que ustedes van a unir para hacer su ojiva. Entonces, unimos de 2 a 6, unimos de 6 a 21, unimos de 21 a 27, de 27 a 27 y de 27 a 30. Y ahí ya tenemos nuestra ojiva. Entonces aquí podemos ver que el incremento mayor que hubo fue de 6 a 21, ¿sí? Que fue de 15 datos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la ojiva. Gráfica circular. Entonces nos seguimos ayudando en nuestra tabla. Recordamos que en la gráfica circular vamos a representar las frecuencias relativas, o sea, los porcentajes. ¿Ok? Entonces, y para eso, por ejemplo, para hacerlo en la libreta, para eso calculé los grados, para saber la medida en grados de los sectores. Entonces así quedaría nuestra gráfica. La clase 1, que es el naranja, el color naranja, son 6.7 grados. Este va en sentido de las manecillas del reloj. Después la clase 2, que es el color amarillo, 13.3%. La clase 3, que es el verde, que es el 50% de los datos. Después tenemos la clase 4, que es el 20% de los datos. Después tenemos la clase 5, que es el 0. Aquí lo tenemos representado. Obviamente no ocupa ninguna parte de la gráfica circular. Y la última clase, que es la clase 6, que es el 10%. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestra gráfica circular. ¿Sí? Nos vamos a la última parte del ejemplo. Dice, si los tornillos son de 1 pulgada, o sea 25.4 milímetros, y la tolerancia es de más o menos 0.12 milímetros, dice, si más del 40% de los tornillos está fuera de especificaciones, entonces se rechaza el lote. Y aquí nos hace dos preguntas. Dice, ¿se rechazará el lote? ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a buscar en qué clase se va a encontrar estas especificaciones que me piden, ¿sí? Me piden unas especificaciones, ¿ok? Entonces,
me dice que este tornillo tiene una longitud de 25.4 milímetros. 25.4 más menos 0.12. ¿Qué significa? A 25.4 yo le voy a restar 0.12 y también a 25.4 le voy a sumar 0.12 para saber cuáles son las especificaciones que me piden. Entonces, mis tornillos deben tener una tolerancia entre 25.28 y 25.52, ¿ok? Si está más abajo, si está más arriba, entonces es posible que se rechace, pero ¿de qué depende? Depende de este 40%. Si me dice que más del 40% está fuera de estas medidas, entonces se va a rechazar ese lote, ¿vale? Entonces vamos a checar. Entonces ahí está, dice, ¿se rechazará el lote? Yo contesté que sí se rechazará. ¿Por qué? Porque el 50% de los tornillos no cumple con las especificaciones. Entonces vean, era lo que les decía. Si yo busco estas medidas de tolerancia, yo las voy a encontrar en la clase 3. ¿Sí? Entonces, en la clase 3 están los tornillos que cumplen con estas especificaciones. ¿Cuántos son los tornillos que cumplen con estas especificaciones? O bueno, más bien, ¿qué porcentaje? El 50%. Significa entonces que el otro 50% no cumple con las especificaciones. Y acá arriba me lo dice. Si más del 40% está fuera, entonces se rechaza el lote. Y aquí esta es mi conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 50% de los tornillos no cumple con las especificaciones. Entonces se rechazará el lote. Y hasta aquí pues ya terminamos el ejemplo.